Mis parceros y mis princesas, estamos aquí con Espíritu Influencer y estamos con esta joven que ahora de ñoñería. después de grande quiere usar bobo ahora ella. Are you ready to see Noah? ¿Estás lista para conocer a Noah? Mi gente, mucho tiempo sin subir contenido. Lo digo desde ahora, miren señor, yo le dije a ella, ¿tú estás segura que tú quieres que grabemos el día antes de la travesía que vamos a tener? Mis parceros y mis princesas, estamos aquí con Espíritu Influencia después de un larguísimo tiempo sin subir contenido aquí. Señores, estamos grabando video a mi abuelo. Espérate. Espérense, señores. Señor Luis. Bueno, nada, mi gente, estamos aquí con Espíritu Influencer. Estamos a salir de un día por fin ya de conocer a nuestro querido Noah. Noah, ¿no es verdad? Es varón, ¿cómo va a salir? Es varón. Te ha dicho ¿cuántas veces te ha dicho el doctor? Porque tú aún no lo crees. Entonces, vamos a ver. Yo le pregunté a ella si ella estaba segura de que íbamos a poder grabar, que ella iba a tener ánimo. Que ella no me diga después a mitad del día de que yo no quiero grabar nada, ya güey, esas cámaras, qué sé yo cuánto. Puede que pase. No relaje, no relaje. Recuerda que esa fue la condición. Usted me dijo, vamos a grabar. Y vamos a grabar aunque usted no tenga fuerza y ya. Pero vamos a grabar un poquito. Obviamente yo no voy a grabar y que mañana, el día de la cesárea completa, eso yo no puedo grabar. Hay que darle privacidad. Pues nada, ¿cómo te sientes, Kiki? Lista y no lista para nada. Las dos cosas a la vez. ¿Estás nerviosa? Sí. Entonces la travesía en esta vuelta va a ser para Santiago, no va a ser para Nagua. Ahora nos vamos para Santiago. Nos vamos un día antes. Mi suegra está aquí. Mi mamá va a llegar en la tarde, la vamos a recoger allá. El plan es salir a cenar algo juntos. Los 1, 2, 3, 4, más 1, 5, los 5 y medio. Por ahora y medio porque no ha salido. Pero el plan es cenar juntos ahí. Familia. Entonces ya mañana a las 5 o 6 de la mañana van a estar metiendo a Kiki a cirugía. Entonces obviamente mañana yo no tengo idea de grabar de que con cámara ni nada de esto. Entonces hay que ver qué puedo grabar mañana, porque es que vamos a estar con esos nervios y eso, pero queríamos por lo menos grabar un poquito de lo que vamos a hacer el día antes y eso. Y nada, mi gente, vamos con la intro de este canal de YouTube que teníamos un buen tiempo sin subir contenido. Over to our coffee shop. Ok, mi gente, acabamos de salir de Colaron, Café Colaron. Nos dimos una tremenda altura. ¿Te gustó cena? Ahora no, pero grabamos, bájame. Ahora no solamente es Kiki la que está embarazada, ahora estamos los tres también. Señor, una altura, de verdad. Me bebí 2 frappés. Uno ahí de habichuela con dulce y uno de dulce de leche, como siempre. Entonces nada, mi gente. Ahora vamos camino a Santiago para hacerle los estudios aquí, la anestesia, algo así. Mira, mi gente, ¿cómo ustedes creen que va a salir Noah? ¿Sacará mi color? ¿Sacará los colores de Kiki? Los ojos esta de vez, que Estela no. Si sale a mí le van a hacer bullying a esta gente, tú cancho. O va a salir buen mozo como que. Sigan viendo, mi gente. De cosquilla.
Ok, mis parceros, acabamos de llegar a Santiago, gracias a Dios todo bien. Estamos aquí en el hotel que está justamente al lado del Homes. No sé cuál es el nombre del hotel, lo vamos a chequear ahora, no recuerdo. Dejé a mis 3 mujeres, a Kiki, Estela y a mi suegra, ahí. Las ayudé a montar la maleta y yo estaba parqueando aquí. Entonces, nada, la idea es que nos vamos a estar quedando aquí, en el hotel, al lado del Homes. Me van a romper el cuello aquí con los cuartos fácilmente, sí, ya. Bueno, fácilmente no. Me están rompiendo el cuello de bolsillo. Pero entendimos de que era la mejor opción. Y sabemos que alquilar quizás un Airbnb hubiese salido un poco más barato quizás. Pero tener la ventaja de tenerlo justamente al lado aquí, que literalmente nada más hay que caminar aquí al lado. Creo que es una ventaja que preferimos tener. También porque hay un café aquí, Cali está aquí también. Mi gente, acabamos de hacer un cambio de cámara, señores, con mi BlackBerry nuevo. Ahora vamos, ya dejamos a la suegra cuidando a su nieta Estela. Ahora vamos a hacerse los estudios de la riqueza. O sea, que la influencia siempre Pero vamos a asegurar que todo esté bien para mañana. ¿Cómo te sientes? Ay, ¿puedes creerlo? Más o menos. Una vaina exótica, una vaina fancy. Hey, Stella, ¿qué es lo que? ¿Tú nos estás grabando? ¿Cómo se siente, joven? Sabe que en algunas horas No me grabes así. ya usted no va a estar. Voy hasta que. ¿Está nerviosa? Con unas palabras para las mujeres que están en esta misma etapa que usted o van a pasar por esa etapa. Ay, yo no sé, yo no tengo de qué palabras de aliento. Hay que dármelas a mí, las palabras de aliento. Ánimo. Más que se siente tener segundo año tuyo. Una bendición. Que sigan llegando. How can I ask you, Leslie, cómo ella se siente de tener el primer nieto varón? That's right. How do you feel that you are going to have your first Grandson? Yeah. I'm scared. He's gonna pee in my face. No, I don't know. I don't know what to do with little boys. I had 3 little girls. I'll figure it out though. Que no sabe qué hacer con varones porque solamente tuvo hembra. Yo entendí, pero aquí quiero. Entonces tú tienes que dar los trucos porque nosotros, ajá. Oh, yeah. She only had boys. Yeah. Yeah. 3 So boys. she has 3 boys, you have 3 girls. Okay, you're So in charge. she's in charge. You're in charge. Tú Mami, tienes que ha tenido 3 encargarte. varones. Te Y encargas él de ha tenido varones. 3 hembras. Entonces, estamos. Pero nada, me voy, señor. Hoy me toca dormir con mi mamá. Dile bye bye, papi. Bye bye. I love you. Aquí ya te traen los macarrones. Dile bye bye, abuelita. No, mami no se va. Señores, ha llegado la hora. Me toca ahora. Estamos listos. Nervioso. Pero ya. Se va a lavar mi ropa. Así.
Ok, mis parceros y mis princesas, hoy es día 11, son las 9:02 de la mañana AM. ¿Y cuántos segundos le pongo? Y 15, las 9:02 y 15 segundos de la mañana. Señores, el día de ayer fue... Sí, ayer no grabamos nada. Fue un día súper largo ayer. Aquí tenemos a Kiski. Estoy grabando con el teléfono porque si alguien entra por la puerta, voy a parar de una vez la grabación porque me han dado un par de bolches. Yo le iba a tirar una foto al pequeño parcerito, incluso con el teléfono, y me dijeron que no podía porque estaba interno y bla. Entonces, ok, está bien. Pero explícale por qué está interno. Voy a explicar ahora. Vamos primero aquí por parte. Tenemos aquí, Comiendo por fin. Comiendo por fin. Nada. Ayer la señorita Kiki la rajaron. Oye. Le hicieron la cesárea, inician el procedimiento a eso de... Bueno, todo inició fue a eso de las 5 de la mañana más o menos. No puedo contar la historia larga aquí porque el video va a ser largo aquí, ¿sabes? Entonces eso va a dejar un podcast después. Entonces le hicieron la cesárea como eso de las 6 de la mañana. El parcerito nació a las 6:37 AM. 6:37. 8.7, algo así, de libra, casi 9. Entonces, Kiki, gracias a Dios, se está recuperando bien. Está comiendo aquí. Pero el parcerito tiene algunas dificultades respiratorias. Entonces lo han mantenido con oxígeno desde ayer, desde que nació. Sí, porque nació muy moradito. Bueno, no nació. No, él no nació moradito, él se puso moradito con algunos minutos ahí cuando estaban limpiando. Entonces me estaban explicando que debían ponerle oxígeno, por lo menos por 24 horas, a ver cómo reacciona, y luego hacerle un estudio, un eco, qué sé yo qué. Y le hicieron una radiografía, y nos dijeron que tienen como el corazoncito un poquito grande, porque estaba como muy agitado, y al no poder como respirar bien, entonces por eso es el oxígeno. Nada, eso cambió completamente un poquito la logística, pero había que estar preparado porque uno no sabe lo que va a pasar y eso. Entonces ayer, por ejemplo, la mamá de Kiki está aquí, mi mamá vino muy emocionada porque quería conocerlo de una vez, no pudieron, pero sí pudieron entrar como ayer, tardecito ahí, hicimos un chin de trampa. Y ella lo pudieron ver ahí como por un minuto cada uno y eso. Entonces nada, hoy a las 10, en algunos minutos, vamos a poder ir a verlo por fin. Y nos van a dar como una hora con él. Y nada, me dicen que está estable. Y eso es todo lo que nos dicen. Eso es todo, que me dicen que está estable. Entonces, Hay que esperar a las 10. hay que esperar a las 10 para hablar también con la doctora. Pero nada, señora, ha sido una experiencia... ¿cómo te diría que ha sido la experiencia aquí, Kiki? Estamos quedándonos en un hospital aquí en Santiago. Bueno, yo te debía un lobito por ahí, entonces no tengo que decir el nombre. ¡Uy! Cállate, no tengo que decir el nombre, pero mire, yo soy muy honesto. Hasta ahora me ha gustado mucho la experiencia. Me ha gustado más la experiencia que la que tuvimos en Agua, realmente. Lo único, bueno, algunas de mis quejas aquí que ellos duran 8 horas para pasar a una habitación aquí. Yo Sí. me quedé ahí mirando el techo por 8 horas. 8 horas para meterla a la habitación. Y llevando vida, porque Entonces yo... las mujeres al lado mío, porque dicen los doctores, no hablan mucho después de la cesárea, ¿verdad? Sacaron dos mujeres después de mí, de la cesárea. Bueno, como una hora y pico después de mí, porque yo estaba sola por un buen rato, ya que nuestra cesárea fue muy temprano. Entonces después sacan, como después de unas horas, sacan otra y la ponen ahí porque estaba muy lleno. Esas mujeres hablaron todo ese tiempo. Entonces yo llevando vida y así. Ya que tú no podías hablar, Ya tú que llevaste vida. yo iba a obedecer porque... Pero nada, lo que no me ha gustado mucho fue eso, que tuvimos que esperar como alrededor de 8 horas. Yo entiendo sí, muchos pacientes y todo eso, y que esperar que la limpiaran, ¿verdad? Pero yo lo que le digo aquí, que como quizá yo estoy equivocado, pero contrale, si me agendan una cesárea para tal hora, para tal día, ¿por qué no me pueden reservar una habitación a la persona que ya le están... ¿No tiene sentido? El problema es que ellos sacan o sea, no los sacan, le dan de alta a los pacientes ya en la tarde. Entonces hay que esperar que los otros pacientes que salgan. Porque no le conviene de que guardarme a mí
una habitación desde el día antes. No de día antes, pero si saben que te están poniendo una cesárea a tal hora, no se estima como un tiempo en el que ya tú vas a estar ready para... Digo yo, tú sabes. Pero eso desesperó sí un poco. De la última vez que me pasaron la habitación de una vez. Tú ves, sí. Pero, y en un sentido me gustó que fue de noche, porque ya a las 8 horas se pasó como de noche, Ya. no como esperando el día, no sé. Si hubieron la otra experiencia con Estela, tuvieron puntos a favor y puntos que no nos gustaron mucho. Entonces aquí hay algunos puntos. Sí. Hay más puntos a favor aquí. Pero, o sea, ha sido bueno y el doctor fue muy bueno conmigo. Y el anestesiólogo fue muy bueno. Sí, el anestesiólogo que nos tocó con Paranoa y el doctor fueron excelentes. Yo me curé pila con el anestesiólogo. No sé si eso es parte de su estrategia como para mantenernos relajados en medio de la cirugía y eso. Pero él, no sé, como sí, se la pasó. Bueno, hablamos mucho y hasta como cuando tú no pudiste estar conmigo, como Oraron después, por ti también, oraron contigo. El doctor oró por mí mientras me ponían la anestesia y fue bueno. Entonces, ¿Qué conste? No yo también me puse muy mala y sí, él me dijo. O sea, supo como manejarlo como porque el monitor como que puso la presión se me bajó y yo sentí como que no sé, me sentí muy mal, pero gracias a Dios él lo supo manejar y también a la vez como calmarme. Entonces, Que conste, no estoy diciendo que la experiencia que tuvimos con Estela ya fue completamente mala. No. De esa experiencia lo único que yo puedo decir que me encantó mucho fue el doctor y la doctora, que fueron excelentísimas. Pero también hay que tener en cuenta que la vez de Estela había una tormenta también. Y la luz se fue. Y la luz se fue y todo. Sí, pero... No, y también que fue como una cesárea de emergencia. Sí, fue que el plan era parto normal, como... Yo creo... Al final de cabo es Dios quien decide qué y todo eso. Entonces, realmente estamos un poquito ansiosos por no sabemos qué va a suceder, pero confiamos en Dios. Nada, mi gente, vamos a dejarlo hasta aquí. Mira, duramos 7 minutos hablando, Kiki. Y tú dices que soy yo el que hablo. Pero está bien, porque como ayer no grabamos casi nada, tenemos que recompensar los minutos el día de hoy. Entonces yo dormí aquí, en este mueblecito. Es cómodo, lo único que me levanté hoy con dolor de cabeza en la mitad de aquí, de este lado. Entonces no sé si fue por todo el afán de ayer y eso. Entonces, nada, la mamá de Kiki también está, mi mamá está, pero se están quedando al lado, aquí en el hotel. Decidimos irnos por el hotel porque es una bendición, está prácticamente al lado, que nada más hay que caminar, pam, y ya. Entonces yo me estoy quedando con Kiki y yo sé que a muchos les sorprende eso y a mi mamá estaba sorprendida cuando yo le dije eso, ven, que era yo que me iba a quedar contigo, porque normalmente aquí, allá no se está también lo hacen así, no. Allá el esposo. Allá el esposo, normalmente aquí en Dominicana, quien se queda con la madre es la mamá. Entonces, llegó alguien, voy a dejar de grabar. Miren quiénes llegaron aquí. Hola, mami. Que si estás ok. Yeah, I'm okay, baby. Y me abraza. Are you okay? Okay. Gracias a mi mami. Sí, mami. ¿Cómo está, mami? Ya se me va bien. Mira. Salud, sí. Está rica la sopa. Mira, ¿te gusta? Desayuno a la bebé. Ok. Desayuno a la bebé. ¿Cómo es? Desayuno a la bebé. Tati, yo soy la... Nos llamaron que fuéramos a dar leche a bebé, entonces vamos corriendo, tenemos los recursos de la noche para ir una vez más y vamos corriendo porque dije que estaba regado. Ay, mira, mira. Can you say thank you, Ian? Say thank you, Ian.
Vamos, vamos. Three. Are you so excited? Mira, vamos aquí, vamos aquí. Ese es tu hermanito, Estela. No Es- pasa mira, nada. ese es tu hermanito. Mira, velo. Pero denle un abrazo a Noah. Mira tu hermanito, ¿no? ¿Ah? Okay, hold my hand. Let's go. Were you crying? Yeah. No le recuerdes. Why are you sad? Huh? Ah, pero mira, tú tienes un bebé. Te está diciendo que no. Mira. Te regalamos un bebé. Ese es tu bebé. ¿Quieres cargar? ¿Quieres cargar? Ok, cuando lleguemos a la habitación, ok. Noah's here. Noah's here. Yay. We love Noah. He's gonna be the best big sister ever. Careful, careful. Okay, okay. Déjalo mucho. Déjalo mucho. Sí. No, no, no. I said you have to get your boogers off your face before you can hold them. And she goes, okay. Yeah. Yeah. Okay, now they're gone. Yeah. We gotta wash your hands first. Yeah. Do you see his feet? Oh, you can't see his feet. Get covered. Oh, they're so little. You're missing one. Okay, when we get to the room, okay? When you're sitting on the couch, okay? 4:11. Espera. 4:11. 4:11. Wow, good job. Muy bien. ¿Dónde está el 4:11? Muy bien. Come in, come in. Ven, pon la tarjeta aquí. Come in, come in. Gracias. Ayuda, mamá. Okay, Ay, hold on. lávate Let's la wash your mano. hands. Wash your hands. Tienes que. Ven. Ven, lávate la mano. No se lo salte completo, mamá. Okay, ready? Good job, baby. Bien. ¿Qué pasa, mamá? ¿Dónde está Abril? Estela, Estela, hoy no. Bueno, Estela, te quitan el cuello. No, mentira, Estela, no te lleves de ella.